¿Cuántos están aquí esta noche? Hoy vamos a terminar la serie que iniciamos el martes, titulada En las mejores manos. Diga conmigo, diga, en las mejores manos. Ya le prediqué dos mensajes. El primero, manos de gracia, donde le enseñé qué es la gracia de Dios. El segundo se lo prediqué el jueves. Gracia, nuestro fundamento seguro. Y hoy quiero concluir con el mensaje, gracia que transforma. Diga eso conmigo, diga, gracia que transforma. Buenas noches. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando por primera vez en la iglesia. Y le voy a pedir a usted, démosle un aplauso al Señor por las visitas. Aleluya. Y comienzo mi mensaje. Nada puede darme más esperanza y descanso que el mensaje de esta noche. Pues me asegura, el mensaje que le voy a predicar, me asegura que mi trabajo como pastor en el Señor no será en vano. El Dios Todopoderoso de gracia puede y transformará de acuerdo a su plan y voluntad perfectos a todos aquellos que Él ha destinado a recibir su maravillosa gracia. Por eso el mensaje que te voy a predicar esta noche se titula Gracia que transforma. Y empiezo. Nada hay que ponga más furioso al hombre natural, al hombre que no ha sido regenerado, al hombre que no ha experimentado esta gracia. Wow. Al hombre que no reconoce la soberanía del Dios tres veces santo, y que más saque a la superficie su enemistad innata arraigada en su corazón contra Dios, que el hacerle ver que su gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana. ¿Y por qué, pastor? Porque eso significa que Dios nunca ha dependido de nosotros. Y a los seres humanos les encanta pensar que Dios o que la iglesia o que el hombre de Dios depende de usted, y eso es mentiras. ¿Por qué? Porque la gracia es eterna. La gracia se manifestó antes de crear el mundo. Ya se lo prediqué el jueves. La gracia no depende de nosotros porque estuvo antes de nosotros. Está ahora con nosotros y estará para siempre con nosotros. La gracia es gratuita. Usted y yo no nos la merecemos. Lo único que usted y yo merecemos es el infierno. Eso sí que ofende a la gente. Que yo merezco el infierno. Sí, usted merece el infierno. Usted que es evangélico, usted que es católico, usted que es adventista, o usted que no es nada, usted y yo merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos y pecadores. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por su gracia que nos salvó. Es por su maravillosa gracia que tú y yo tenemos un destino glorioso en el cielo. Por eso la gracia, que es eterna, gratuita y soberana, Dios la dispensa según Él quiere, cuando quiere y a quien quiere. Humilla la raza humana. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad. Y voy a decir algo clara y llanamente. Eso es una mentira y una blasfemia decir que nosotros elegimos nuestro destino eterno. Eso es mentira. Jacobo Arminio fue un mentiroso. Y si usted cree eso, usted también es un mentiroso. Los seres humanos no tienen ningún libre albedrío. Eso es mentiras. El libre albedrío es lo más engañoso que existe. Porque la voluntad humana está sujeta a la naturaleza que la controla. Cuando usted y yo no hemos sido tocados por la gracia de Dios, no hemos nacido de nuevo, nuestro libre albedrío está sujeto a nuestra naturaleza. ¿Y qué naturaleza es esa? Pecado. El pecador nunca puede elegir a Dios, a menos que Dios primero lo elija a él. Si eso cae duro para ustedes, imagínense para la gente del mundo. Y esa evangelización, decídase por favor por Jesús.
No, usted no se decide. Míreme, por gracia le están predicando, así que más vale que no lo deje escapar. ¿Sabe por qué mucha gente no aprecia la iglesia? ¿Sabe por qué mucha gente no aprecia la salvación? Porque ellos creen, número uno, que pueden elegir cuando quieran. Número dos, equivocadamente, que te puedes arrepentir cuando te dé la gana. Estás engañado o engañada. Tú que me estás viendo por internet y todos ustedes que están aquí, póngase usted a jugar con Dios y el que va a perder es usted. Porque las bodas del Cordero se van a llevar a cabo con usted o sin usted. ¿Usted cree que usted va a hacer falta en el cielo? ¿Usted cree que usted le va a hacer falta a Dios? Usted está completamente engañado si usted cree eso. Con razón el Espíritu Santo cuando me mantuve aquí me dijo: ore primero, porque este mensaje como que va a estar sangriento. Sí, vamos a matar el orgullo, porque hay mucho orgullo en la iglesia evangélica. ¿Saben qué tiempo estamos viviendo nosotros los cristianos? En el tiempo de la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes qué le dijeron? Pero tú no sabes que eres un miserable, pobre y desventurado, que está ciego. Así está la iglesia en este momento, ciega, creyendo que son lo que no son, creyendo que tienen lo que no tienen. Por eso le decía a mi esposa y le decía a algunos de mis hijos espirituales: la gracia es el camino que Dios eligió para humillar el corazón humano. ¿Y por qué yo tengo que esperar? ¿Y por qué tú no puedes esperar? ¿Quién crees tú que eres tú para que tú le digas a Dios cuándo, cómo y con quién hacerlo? No somos nosotros los que decimos, es Dios quien decide. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad sin consultar para nada a la criatura. ¿Dónde está ahí el libre albedrío? Dígame, respóndame, ¿dónde está el libre albedrío cuando Dios desde la eternidad decidió crear el universo? ¿A quién le preguntó? Una sola pregunta: ¿usted eligió sus padres? Una sola pregunta: ¿usted eligió su familia? Una sola pregunta: ¿usted eligió nacer en Colombia? Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Wow. Mi libre albedrío es simplemente una autonomía parcial que se me dio, no para que yo hiciera lo que quisiera, sino para que yo obedeciera, rindiéndome a Dios completamente. Ese es el libre albedrío. Yo veré si voy o no voy a la iglesia. Si usted no va a la iglesia, pudiendo ir a la iglesia, usted ya está en pecado. Porque la Biblia dice: no se deje congregar como algunos tienen por costumbres. A mí me dio pereza. Bueno, yo le voy a decir esta noche: su pereza es un pecado delante del Espíritu Santo. Y por eso es que cuando usted está afanado y comienza a tocar, Dios a usted también lo pone a esperar. ¿Sabe por qué yo no pongo a esperar a Dios? Porque yo no quiero que el día de mi infortunio Dios me ponga a esperar a mí. No se le olvide, no se le olvide que si usted dice que usted tiene libre albedrío, el primero que tiene libre albedrío es Dios. Toda esa mano de locos que dicen que tienen libre albedrío, se les olvida que Dios es soberano. Yo no tengo ningún libre albedrío. Yo hago como tú dices. Yo predico lo que tú dices. ¿Alguien escuchó el mensaje que prediqué ayer en la central? Si no lo escuchó, usted está descarriado. Yo tenía otro mensaje que se llamaba eligiendo la voz correcta. Y el jueves, cuando salí de aquí y llegué a mi casa, yo le dije: Espíritu Santo, no me siento cómodo con este mensaje, aunque es muy bueno. Lo borro. Y lo borré. Borré los puntos, borré todo, lo borré. 4:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, me desperté así, ching, y ahí mismo escuché: Dios no se equivocó.
Y a las 5:30, cuando terminé el mensaje, desperté a mi esposa, que tampoco tiene libre albedrío conmigo, y le dije: amor, me acaban de dar un mensaje para hoy. Ya nadie quiere ser esposa del pastor. Ay, pobrecita doña Alma, ni tan pobrecita, mire cómo vive bien. Más le vale que diga amén. Diga conmigo, diga: la gracia me hace consciente que dependo de Dios. ¿Sabe por qué he hablado todo esto del libre albedrío? Porque si usted no entiende que usted es siervo o sierva de Dios, usted nunca entenderá el mensaje de gracia. Vuelvo y lo digo, lo que dije aquí el jueves: hay gente muy merecida, creen que se lo merecen. Usted puede hacer así conmigo: no merezco nada. Para el que se cree recto, hey, para el que se cree recto, es demasiado duro el creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. Pero yo fui a misa, yo hice todas las novenas, yo hice todos los cursillos, no sirve de nada. No. Y ese fue el problema del joven rico. Ese fue el problema de aquel joven que corrió hacia Jesús y le hizo la siguiente pregunta. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién le dijo a la gente que para heredar uno hace? Para heredar usted no puede hacer, usted tiene que nacer. Él tiene derecho y el otro tiene derecho a todo lo que Dios me dé a mí en la tierra después de mi deceso. Sí, porque yo conozco a Daniel, a Josué, ahora piden la herencia. Usted dijo en ese culto que usted tenía derecho a todo lo suyo. Páseme los tenis. ¿Qué tiene que hacer Josué? ¿Y qué tiene que hacer Daniel para heredar de mí? ¿Ser qué? Y ellos lo hicieron. Ellos hicieron algo para ser hijos míos. Ellos se merecían este gran privilegio de ser hijos míos. No. Eso se llama rebelión. Arrepentite. No. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Nosotros no merecemos llamarnos hijos de Dios, pero por su gracia somos hijos de Dios. Aleluya. Esta es la parte del mensaje de gracia que descalabra a Satanás. Porque Satanás dice: pues ellos hicieron lo mismo que yo. Sí, Satanás, pecamos como tú, nos endemoniamos como tú, traicionamos su confianza como tú. Pero hay una diferencia: a ti no te quisieron salvar, pero Dios nos quiso salvar a nosotros. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Entonces, frente a esta realidad, ¿dónde queda el bendito libre albedrío? Frente a esta realidad que yo le acabo de plasmar a usted por las escrituras, ¿cómo usted va a decir que usted merece el cielo? No, pero se lo quisieron dar. Y el hecho de que la gracia separa a los que quiere para hacerles objeto de sus favores provoca las protestas acaloradas de los rebeldes orgullosos. El barro se levanta contra el alfarero y le pregunta: ¿por qué me has hecho así? Y aquí voy a tocar otro punto que es muy importante tocarlo esta noche. Una vez más, diga conmigo, diga una vez más. Porque yo tengo esta nariz, porque Dios lo decidió.
Como yo como cristiano no tengo libre albedrío, tampoco tengo ningún derecho a reformarme nada de mi cuerpo si no es necesario. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama inconformidad con el diseño de Dios. Dios a mí me creó. Dios a mí me creó exactamente como Él quería que yo fuera. Si yo a usted no le gusto, entonces usted es el que está mal. Ay, a mí me gustaría que el pastor de nosotros no predicara tan largo. Bueno, Dios me dio esta capacidad de predicar tan largo porque Dios sabía que usted era muy mañoso y necesitaba que le predicaran largo. Hay gente con inconformidades en sus vidas y todavía siendo cristiano las albergan. ¿Qué hace usted y que inconforme con usted mismo? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene el derecho a estar inconforme con usted? Usted no tiene ningún derecho a estar inconforme con usted, porque estar inconforme con usted es estar inconforme con Él. ¿Ustedes están entendiendo lo que le estoy diciendo? Yo no me acepto. No, usted lo que no acepta es lo que Dios hizo en usted. Por eso el homosexualismo y el lesbianismo no es genética. Pastor, yo vi un niño que nació homosexual. No, él no nació homosexual. Él nació con una tendencia femenina que si hubiera tenido un padre y una madre llenos del Espíritu Santo y de la palabra, lo hubieran podido ayudar a revertirla. Levítico 18 dice que el homosexualismo y el lesbianismo son prácticas. Y toda práctica, detrás de toda práctica hay una decisión. ¿Oyeron? Para que usted no le mienta al homosexual y le diga: no se preocupe, que Dios no lo va a juzgar, porque Dios es amor. Y Dios a usted lo ama siendo hombre, pero creyéndose mujer. Mentira del diablo. Dios no se equivocó. Si Dios te dio un cuerpo masculino, te dio un alma masculina, no era para que te creyeras femenino. ¿Sabe cuál fue el mayor mal que esta sociedad le hizo a los homosexuales y a las lesbianas? Decirles que así está bien. Si ser homosexual y ser lesbiana está bien, entonces ser asesino también está bien. Entonces ser ladrón también está bien. Entonces ser promiscuo, adúltero, fornicario, pornógrafo también está bien. Porque en el mismo renglón donde aparecen los homosexuales, aparecen los injustos, los fornicarios, los adúlteros. ¿Por qué me has hecho así? ¿Quiénes nos creemos nosotros para hacerle reclamos a Dios? El rebelde, desaforado, se atreve a disputar la justicia de la soberanía divina. Ayer estaba en la casa de mi madre, compartiendo con ella, con una tía y con un primo. Y en medio de la conversación, mi primo me hace una pregunta: ¿y qué pasa con los indígenas que no saben leer y escribir? Yo le dije: ay, dejen los indígenas quietos. Cuando ustedes se ven confrontados con la palabra de Dios, siempre sacan a relucir los indígenas. A mí no me preocupan los indígenas que no saben leer. Dios sabrá qué hace con ellos. ¿Sabe qué me preocupa? Nosotros que sabemos leer, que sabemos escribir, que hemos ido a la iglesia desde niño, que conocemos la historia del evangelio y todavía no nos queremos arrepentir. Todos esos filósofos de pueblo que siempre que se ven confrontados con la palabra le dicen a usted: ¿y entonces qué va a pasar con la salvación de los indígenas? Mándelos a comer espárragos. No se preocupe por los indígenas, que Dios es suficiente Dios para salvarlos a ellos. Preocúpese por usted, que le han predicado, que ha visto las maravillas de Dios y no se quiere arrepentir. La gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él en su soberanía ha separado para ser sus elegidos. Pastor, ¿Dios tiene elegidos? Pues claro, se lo compruebo. ¿Quiere que se lo compruebe o no? Y entonces, ¿por qué todo Yarumal no está aquí?
Bueno, se lo voy a comprobar bíblicamente. ¿Cuántos familiares de Abraham llamó Dios? ¿Solo a quién? ¿Solo a quién? Y entonces, ¿por qué no llamó a toda la familia? Apague ese celular, por favor, respete la casa de Dios. Dios que tiene elegidos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted puede elegir? No, usted puede elegir gente. Usted puede elegir a sus amigos. Hay un dicho evangélico que dice: Dios me da a mis hermanos, pero yo elijo a mis amigos. Usted puede elegir. Sí, y entonces ¿por qué tiene problema con que Dios elija? Si Dios es Dios. Yo no tengo problema con que Él elija. Le doy gracias que me eligió a mí. Por distintiva, por gracia distintiva entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Fue esta gracia la que sacó a Abraham de entre sus vecinos y de entre sus primos y hermanos idólatras e hizo de él el amigo de Dios. ¿Por qué Dios salvó a Abraham? Por la misma razón que salvó el jueves a Lutari. ¿Por qué? Porque le plació. Una sola pregunta: ¿por qué se han muerto tantas personas a tu lado? Porque tanta gente ha fracasado y porque tú sigues vivo. Porque han caído a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te ha llegado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te eligió. Pero no te engañes, Dios no te eligió por algo que fuera tuyo. Dios te eligió porque Él te quiso elegir. Por eso la elección de Dios, mírame, por eso la elección de Dios, lejos de ser un motivo de orgullo, es un motivo de humillación. Lejos, mírame, lejos de ser un motivo de soberbia, es un motivo de la mayor humildad. Porque cuando yo entiendo la grandeza de Dios, yo me veo mi propia indignidad. Sin embargo, hallamos la respuesta divina en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 9, 14 al 16 y Romanos 9, 19 al 21. Se las voy a leer en dos versiones. Primero en la Valera, que aparece ahí, y segundo en la Nueva Traducción Viviente. Vea lo que Pablo le dice a la gente, y no es Pablo, el Espíritu Santo, sobre la elección de Dios. Alguien puede decir: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabe por qué usted lo salvaron? Porque Dios quiso tener misericordia de usted. Y no pregunte más, que no hay respuestas para eso. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este mismo pasaje se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y me mostraré compasivo con quien yo quiera. ¿Dónde radica la salvación del pecador? En la misericordia, en la gracia y en el deseo de Dios, no en sus buenas acciones. Por eso es que la gracia humilla al hombre. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. ¿Por qué fue Lucifer el que se rebeló y no fue Miguel? Porque Dios así lo determinó. Y va, míreme. En este momento estamos caminando por un camino muy delgado. Y aquí es donde yo les he enseñado a ustedes y les he dicho: yo no hago preguntas. ¿Por qué mi abuelito tenía que morirse? Déjalo descansar.
Yo siempre oraré por las personas para que Dios las sane, para que Dios las salve, para que Dios las libere, para que Dios las prospere hasta que se mueran. Ya de ahí para allá yo no me meto, ni tampoco pregunto. ¿Por qué? Porque se está tocando la soberanía y la dignidad de Dios. Hay decisiones, mírame, hay decisiones que Dios jamás compartirá con usted. Porque entre Él y nosotros hay un abismo infranqueable. Él, creador, yo, criatura. Él, el dueño de todo, yo, dueño de nada. Él, el que me sostiene, yo, el sostenido. Muy diferente. Ya conmigo diga, muy diferente. Nosotros, la iglesia evangélica moderna, ha humanizado demasiado a Dios. Y la próxima semana que voy a predicarle 3 mensajes sobre inmersos en su amor, usted se va a dar cuenta que el amor de Dios está lejos de ser lo que nosotros pensamos. Ahora vamos a los versículos 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si Dios determina tener misericordia y gracia de un grupo, ¿por qué inculpa a aquellos de que no tiene gracia y misericordia? Eso es lo que están preguntando ahí. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que la Biblia no lo explica. No. Mire la corriente y el pensamiento del apóstol Pablo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Calvinistas y arminianos, no sabemos. No se pongan a inventar. No sabemos. No sabemos porque a Dios le plació salvarnos. No lo sabemos. Por eso, los que hemos sido salvos por gracia, no podemos ser orgullosos ni mirar por encima del hombro a los que no fueron salvos. Por eso los habitantes del cielo no pueden hablar mal de los habitantes del Hades, porque los del cielo no son mejores que los del Hades. Simplemente Dios quiso salvarlos. Si eso es así, pastor, entonces yo me voy de la iglesia. In Domini Patri, Hijo, Espíritu Santi, amén. Yo no puedo creer en un Dios que no entiendo. Yo sí, porque si yo entendiera a Dios, entonces yo sería Dios. ¿Cuánto llevamos casados nosotros? 23 años. Y 3 de noviazgos, 26. Y todavía no la entiendo. ¿Usted me entiende a mí? Si yo no he entendido en 26 años a mi esposa, ¿cómo voy a entender yo a Dios? ¿Qué gente charla? Yo conozco cosas ciertas de Alba y yo sé que hay unos comportamientos de ella que son invariables, pero hay otras cosas que yo no logro entender. Y eso le pasa a toda pareja. Aquí ya no hay parejas. Aquí ya no hay gente casada. Usted de repente le hizo ese jugo con tanto amor y cariño a ese hombre y usted dijo, no, este es el mejor jugo. Y ese día ese hombre no quería jugo, lo que quería era Coca-Cola. Y usted se paró del pelo. Usted dijo, pero Coca-Cola, eso es un veneno. No ha visto en el WhatsApp que le mandé una foto con todas las cosas que hace la Coca-Cola. Estoy hablando de mí. Por eso se está riendo. Coca-Cola. Josué, no compre Coca-Cola en esta casa. Y el pobre Josué y yo quedamos regañados, pero nos tomamos la Coca-Cola, gloria a Dios. Y mi esposa me dice, no te entiendo, uno te quiere cuidar, no te entiendo. Y dando bomba. Sí, mamá, él no se cuida. Mamá, dígale. Le acabo de mostrar una escena típica de mi casa.
Esas galletitas Oreo con esa mantequilla, eso es muy malo. Eso es verdad, eso es muy malo. No te entiendo, Gabriel Álvarez. Cuídate. Si no nos entendemos nosotros, usted me va a decir a mí que usted va a entender a un ser infinito. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Diga conmigo, diga: Dios tiene potestad sobre mí para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Explíqueme usted eso. Alguien dijo: ¿yo? ¿Usted? ¿Soy el pastor? Ahora la nueva traducción viviente. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder a su llamado? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano? ¿Qué somos nosotros? Simples seres humanos. Usted va al Parque Bolívar en Medellín y usted ve gente sentada en el Parque Bolívar, sin hogar, sin vida, tratando ellos de arreglar el mundo, de arreglar el universo, y la vida de ellos está destruida. Esa es la gran paradoja de los hombres. Y usted le anida a su papá a enseñar a los papás a ser hijos. No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? Por eso es una necedad estar amargado. Es que yo no logro entender. Yo le di todo a este hijo, a esta hija. ¿Por qué es así? Cálmate. Entrégaselo a Dios. Descansa en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No cargues cosas que tú no puedes solucionar. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Imagínese esta mesa, preguntarle a César: César, ¿por qué me diste esas patas negras? Yo las quiero blancas. No. ¿Por qué César hizo la mesa así? Porque le provocó hacerla así. Un simple ser humano, un ebanista, ¿cierto? Un ebanista. Y ahora vamos a pelear nosotros con el Dios del cielo. Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Pues claro. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Nosotros creemos que Dios nos debe explicaciones. Ese es el problema. ¿Sabe por qué este mensaje que yo le estoy predicando a usted ofende tanto a la gente? Porque es que la gente se cree muy digna con Dios y cree que Dios les tiene que dar explicaciones. Dios no tiene que dar explicaciones a ustedes nada. Fue esta gracia la que salvó a publicanos y pecadores y dijo de los fariseos religiosos: déjenlos. La gloria de la gracia eterna, gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que en ninguna otra parte en la indignidad y diversidad de los que la reciben. Ahora concentrémonos en los que Dios eligió para salvarlos por gracia. Si usted y yo hiciéramos un culto de testimonios y la gente, ustedes, pasaran por aquí y contaran su historia, nos quedaríamos así. Y Dios lo salvó, y Dios lo salvó. Hermanos, mírenme, yo era ateo. Y yo sé que usted no me cree. Yo era ateo. Yo hablaba mal de los pastores y los curas. Por eso es que yo no peleo cuando alguien habla mal de mí. Porque todo lo que el hombre sembrare.
Yo hablé mal de los pastores y de los curas. Yo dije que los pastores eran ladrones y que los curas eran homosexuales. Bueno, en algunas partes no me equivoqué. Yo era ateo. Yo era ateo. Usted se puede imaginar la risa de Dios conmigo. ¿Me deja contar un testimonio? Un poquito. Mi esposa me dijo a mí que por la casa de ella vivía una familia evangélica y que ella pasaba y decía nunca. Y les veía las faldas largas y decía nunca. Y ella ahí sentada. No solo evangélica, esposa de pastor. Después de pastor evangélico. Echémosle las 3 cruces. Usted no se va a conocer. Y un día usted se va a despertar y se va a ver al espejo y va a decir: lo hizo conmigo. ¿Sabe por qué? Por su gracia. Por eso insisto tanto, la gracia quita el orgullo. La gracia quita el orgullo. Ahora dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Diga conmigo, diga, la gracia sobreabundó. Ahora, ¿para qué sobreabunda la gracia sobre los elegidos de Dios? Para salvarlos y transformarlos. Para eso es que abunda la gracia. Y voy a explicar otra cosa de la gracia que se ha malinterpretado. La gracia no es el permiso de Dios para que usted y yo pequemos y nos arrepintamos. Pequemos y nos arrepintamos. No. Eso es una mala interpretación de la gracia. La gracia es la manifestación de la buena voluntad de Dios, salvando a este miserable pecador que merece el infierno, pero no para que siga en pecado, sino para que sea santo. 3 ejemplos de cómo la gracia transforma las vidas de las personas. Primer ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Manasés fue un monstruo de crueldad porque pasó a su propio hijo por fuego. Manasés ofreció a su hijo, al príncipe heredero, lo ofreció en un altar a Moloc en fuego. Imagínense la maldad de este hombre. Y llenó a Jerusalén de sangre inocente. Fue un maestro de iniquidad porque no solo multiplicó la maldad hasta extremos extravagantes con sus impiedades sacrílegas, sino que corrompió los principios y pervirtió las costumbres de sus súbditos, haciéndoles obrar peor que los idólatras paganos más detestables. Su historia la hallamos en 2 de Crónicas 33. Con toda esa maldad, con todo eso que hizo Manasés, por esta gracia superabundante fue humillado. Diga conmigo, diga, la gracia humilla. Y aquí le voy a enseñar algo a los padres cristianos. Cuando Dios humilla a tu hijo, quítate. Porque si el joven de la historia de Jesús, que se fue con la herencia y la desperdició, si el joven le hubieran dado una mesada, nunca se arrepiente. Usted tiene que entender que la gracia de Dios va a humillar a alguna gente. A otra gente la va a postrar en una cama. A otra gente se la va a llevar para un calabozo. ¿Sabe para qué? Porque es preferible humillarlos en vida para salvarlos en la eternidad. Ay, pero ¿por qué a mi niño le está pasando eso? Porque tu niño es muy cabeciduro y él no le va a creer al pastor. Entonces la gracia tiene otros métodos para traerlo a la salvación. Fue humillado, luego regenerado y vino a convertirse en un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. ¿Sabe dónde está Manasés? En el cielo. ¿Pero por qué? Por esto. 2 de Crónicas 33, 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Mire la primera manifestación de gracia. Les habló. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Sabe qué ignoran muchos de ustedes?
que yo soy una manifestación de gracia para su vida. ¿Y por qué usted dice eso? Porque siempre que usted viene, Dios le habla a través de este hombre. ¿Y quién le contó al pastor lo que está pasando? Nadie me ha contado nada, pero Dios, que lo conoce a usted, me pone a hablar ciertas cosas a mí. ¿Para qué? Porque no quiere que usted le pase cacharro. Muchacho, muchacho, no salgas, le gritó la gracia. Pero él hizo un gesto y orando se va. ¿Y dónde terminó? Vea que esa historia de Reinaldo en el Cuajo ya estaba en la Biblia. Y habló Jehová a Manasés y a todo su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová, no fue el diablo, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias. ¿Dónde se arrepintió Manasés? ¿En dónde? Dígalo duro, ¿en dónde? La gracia no siempre prospera. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Deja que la gracia humille al que tenga que humillar, porque es preferible que lo humillen unos años en la tierra y no que se pierda por la eternidad en el infierno. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. En su amor y gracia, Dios permitió que este rey fuese humillado para llevarlo al arrepentimiento y a la transformación. Ay, yo quisiera que el pastor Gabriel a veces nos predicara más suavecito. No puedo. No, porque Dios me mandó a predicar como yo predico. Hay predicadores más suaves, pero la madera suya no le sirve esa suavidad. Y Dios, que lo conoce a usted, me hizo a mí una lija, de esas lijas carrasposas. Pero es preferible tener un pastor carrasposo en la predicación, pero que te haga caer en cuenta para que te arrepientas, y no tener un pastor blandengue, alcahueta en la predicación, que te dé la palmadita en el hombro y tú termines en el infierno. ¿Todavía me aman o no? En el Nuevo Testamento consideremos el caso de Saulo de Tarso, el perseguidor cruel y encarnizado que vomitaba amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas y matando a los discípulos de Jesús. Tan ávida e insaciable era su sed que incluso respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado vaso de ira, preparado por una condenación inevitable? Donde usted y yo conozcamos a Saulo, no a Pablo, a Saulo el perseguidor, nosotros decimos: Dios lo va a matar y lo va a llevar al infierno. Pero Dios tenía otros planes. Yo me imagino a mis compañeros de quinto y sexto año de bachillerato, donde se encuentren con un video mío en las redes sociales y digan: ay, mira, Cabo, ay, pero este man no era pues ateo. La gracia, papito. Pastor, ¿usted quiere estar mirando? Al que me va a ver por el video. Algún compañero mío de estudio va a ver este video y va a decir: ay, ve este man, yo era, pero ya no soy. ¿Sabe por qué yo no me dejo condenar de nadie? Porque yo era, ya no soy. Santo. Por eso usted tiene que hacer valer la gracia de Dios en usted. Más aún, ¿quién no hubiera llegado a la conclusión de que este Saulo
enemigo implacable de la verdadera santidad, para él estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura en el infierno más profundo. Sin embargo, diga conmigo, diga, sin embargo, admiremos y adoremos los tesoros insondables de la gracia de Dios, porque este Saulo, perseguidor, fue convertido en el apóstol Pablo. De perseguir y maltratar a los discípulos, se convirtió en un mártir. De ser alguien que escupía por la boca odio por los discípulos de Jesús, se convirtió en uno de los más acérrimos seguidores del rey. ¿Y qué fue lo que cambió a Saulo? Lo mismo que lo cambió a usted y me está cambiando a mí: la gracia de Dios. Esto fue lo que él mismo testificó de la gracia divina dispensada sobre él. Por eso, papá, por eso, mamá, usted no puede perder la esperanza de que la gracia de Dios cambiará su familia. Santo. Doy gracias, dice Pablo, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 2:12 al 17. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Vea que Pablo reconoce su pasado. Mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero mire la bendita gracia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y que si ese que tú dices que nunca se va a convertir, la gracia lo convierte, y no solo lo convierte, sino que lo convierte en un siervo de Dios. Pongo este ejemplo porque ellos mismos han hablado abiertamente de él. Mi mamá Esperanza no quería un apóstol. Mi mamá Esperanza no quería un pastor, solo quería un buen esposo. Y oraba. Y ella misma nos ha contado a nosotros, y lo ha contado a la iglesia: me quedaba noches enteras arrodillada, llorando y pidiendo que ese hombre mío fuera cambiado. Ella pidió la salvación de su esposo. ¿Sabe qué le dio Dios? Un apóstol. Porque Dios siempre en su gracia da mucho más abundante de lo que usted pide o entiende. Ella, ya casada conmigo, ayunó por mí 9 largos meses sin decirme una palabra, por cosas que ella veía en mí que decía: no, él no puede ser así. Y ella me ha dicho a mí, y lo hago público, ella me ha dicho a mí: Dios te cambió y ni siquiera me di cuenta. Dejen de estar peleando con la gente en la carne. Usted gritando a ese muchacho o a esa muchacha no lo va a cambiar. Usted ya le dijo, usted ya le advirtió, usted ya le dijo cómo son las cosas. Ahora empiece a orar para que la gracia lo cambie. No peleen más en la carne, sino por el Espíritu. Palabra fiel, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que nuestro Señor Jesucristo mostrase en mí, el primer pecador de todos, toda su clemencia. En otras palabras, si Dios salvó a Pablo, salva a cualquiera. Porque Pablo dice que él era el principal pecador, y el Espíritu Santo se lo dejó poner en la Biblia. Por lo tanto es verdad, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y va como termina Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos el último ejemplo para concluir. ¿Alguien fue bendecido con este culto? Yo me voy muy bendecido para mi casa. Veamos otro ejemplo. La maldad de los corintios era proverbial. Algunos de ellos se revolcaban en el cieno de vicios tan abominables y estaban acostumbrados a actos de injusticia tan violentos que eran reprochables incluso por la naturaleza humana. Con todo, estos hijos de violencia,
esclavos de la sensualidad, fueron lavados, santificados y justificados por la gracia de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos, le dice Pablo a ellos, no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y va lo que les dice a continuación: y esto erais algunos de vosotros. O sea que un homosexual sí puede cambiar. O sea que un adúltero sí puede cambiar. O sea que una lesbiana sí puede cambiar. Pero no van a cambiar si los engañamos con amor, con respeto, pero con mucha autoridad. Hay que decirles que hay un Señor que se llama la gracia de Dios. Su nombre es Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario, vertiendo su sangre para perdonar sus pecados. Que si ellos creen y se arrepienten, la gracia de Dios los va a salvar. Si usted cree eso, denle un aplauso a Dios esta noche. Aleluya. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. ¿Con qué? Con la sangre. Fuisteis santificados. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y fuisteis justificados por la misericordia de Dios, en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de Dios. Antes de concluir esta serie, ya llegué al punto final. Deseo que consideremos una verdad más sobre la gracia de Dios. Ya le mostré esta noche que la gracia es soberana. Dios elige a quien dársela. Luego le mostré esta noche que la gracia es el poder de Dios para transformar gente. A Manasés, a Saulo y a los corintios. Pero usted no se puede ir de aquí sin entender esto último que le voy a decir. La gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo, por Él y a través de Él. Diga conmigo, diga: Jesús es la manifestación, pero al mismo tiempo es el conducto por donde la gracia se revela. Sin Jesús no hay gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto no quiere decir que Dios hubiera actuado sin gracia para con nadie antes de que su Hijo se encarnara, porque Génesis 6:8 dice: pero no halló gracia ante los ojos de Dios. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente y declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. La gracia de Dios fluye para sus elegidos solo a través de Cristo, el mediador. Palabra del apóstol Pablo, Romanos 5:15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, o sea, su gracia. Porque el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. La raza humana solo tiene dos cabezas federales: Adán y Cristo. En Adán morimos porque Adán pecó y traicionó el cielo, pero en Cristo vivimos porque Cristo obedeció y cumplió la voluntad del Padre. Usted y yo esta noche solo estamos unidos a uno de esos dos cabezas federales: o a Adán en muerte o a Jesús en vida. Verso 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. El que continúa en Adán, negando a Dios, rebelándose contra Dios, despreciando su gracia, está muerto. Pero el que humildemente viene a Jesús en arrepentimiento y fe, recibe vida. ¿Por qué? Por la gracia de Dios a través de Cristo.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, verso 17, hizo que la muerte reinara sobre los muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Maranata. No se trata de ser evangélico católico. Míreme. No se trata de ser evangélico católico. Se trata de en dónde estás. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Si estás en Adán, estás en muerte. Si estás en Cristo, estás en vida. Verso 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalizo este mensajito. La gracia de Dios es proclamada en el Evangelio, y este Evangelio es piedra de tropiezo para el judío que se cree justo y locura para el griego que se cree filósofo, siendo un hombre vano. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque en el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. ¿Se acuerdan lo que le dije de esa predicadora? ¿Sabe cómo usted se da cuenta de que alguien predica el Evangelio y que alguien no lo predica? Por el lugar que ocupa el hombre en su predicación. Toda esa predicación moderna donde el hombre es el centro no es evangelio. El campeón que hay en ti, en usted y en mí no hay ningún campeón. El único campeón que hay en nosotros se llama Jesucristo, y si no lo tenemos, somos los más dignos de conmiseración. Cuídese de un pastor que lo halaga a usted. Cuídese de un pastor o de un predicador o de un cura que lo halaga a usted, porque no le está predicando la verdad, le está predicando una mentira. En el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre, porque el Evangelio anuncia que no podemos ser salvos si no es por la gracia de Dios. Declara que fuera de nuestro Señor Jesucristo, don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable, sin esperanza. No, es que a él lo único que le falta a Jesús, le falta todo. Está muerto, es un miserable, va para el infierno. Y si tú, siendo cristiana, tú siendo cristiano, te acuestas y pecas con esa gente, tú las estás haciendo doblemente hijo del infierno. Para que lo sepas. Tú no te puedes acostar con un hombre inconverso, no nacido de nuevo, tener relaciones ilícitas sexuales con él y después descaradamente y que decirle: te invito a la iglesia, porque tú lo traes a esta iglesia y yo te voy a hacer quedar a ti como un zapato, porque él se va a dar cuenta que tú pecaste con él. Y lo voy a decir una vez más, aunque lo he dicho muchas veces: usted no ama a un pecador cuando usted peca con él, porque usted lo está haciendo doblemente hijo de condenación. ¿Cómo me voy a ir yo a beber con mis primos? ¿Cómo me voy a ir yo a bailar y a cantar reggaetón con un impío? Y después vengo aquí a predicarles a ustedes. Santo. Ese es el acto más miserable que nosotros podemos hacer al mundo. El Evangelio habla a los hombres como a criminales culpables, condenados y muertos. El Evangelio declara que el más honesto de los moralistas está en la misma terrible condición que el más libertino, que el religioso más vehemente, que no se pierde culto, que no sale de misa, con todas sus obras aparentemente buenas, no está en mejor situación que el infiel más profano. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. Por eso es que a los que predicamos este Evangelio, el mundo nos aborrece. ¿Cómo te van a aborrecer si tú pecas con ellos? Nunca te aborrecerán, te aplaudirán y dirán:
usted no es como ese pastor Gabriel de Maranata, porque él es muy, muy legalista. Yo no soy legalista, sino que usted es muy pecador. Santo, ¿usted cree que yo voy a montar aquí a un homosexual para que haga campaña política? 1000 veces no. ¿Usted cree que yo le voy a prestar mi púlpito en las elecciones a un ladrón, a una rata inmunda que le roba al pueblo y lo desangra? Jamás. Y más les vale que los que me suplanten a mí cuando yo me parta para el cielo tengan este mismo carácter, porque si no, no los van a respetar. ¿Qué me importa a mí que Yarumal me llame Braviel, pero no me llama adúltero? No me pueden llamar ladrón, no me pueden llamar homicida. Santo, ¿sabes por qué te caigo tan mal? Porque no dependo de tus diezmos. Santo, santo. Y seguiré tronando así seguiré predicando. Para que usted no se engañe conmigo, yo jamás cambiaré mi predicación, ni por usted ni por los que vienen. Y toda persona homosexual y lesbiana, yo no voy a dejar de predicar contra ese pecado porque a usted no le gusta. A mí no me importa que a usted no le gusta. A Dios no le gusta su pecado y usted todavía lo hace. Hay gente que le tiene tanto miedo a los pecadores y los pecadores le tienen miedo a Dios. Ay, God. Y si yo me doy cuenta que tú estás en pecado, no creas que yo me voy a callar la boca en el púlpito por no ofenderte. Te voy a ofender, porque tú a mí no me pusiste ni me llamaste. El Dios del cielo que me puso y me llamó, Él me sostendrá. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él considere que yo debo estar en esta tierra. Aleluya. Se me salió algo por dentro, no sé qué me salió. La gracia que anuncia el evangelio es la única esperanza del pecador. Todos aparecen delante de Dios como convictos de transgresión de su santa ley, y por lo tanto como criminales culpables y condenados, no esperando a que se dicte la sentencia, sino aguardando la ejecución de la sentencia dictada contra ellos. Quejarse de la parcialidad de la gracia es suicida. ¿Y por qué Dios salva a aquel y a mí no? Porque Él es Dios, pero Él sí lo quiere salvar, porque le está predicando este mensaje esta noche. Si usted está escuchando este mensaje, los que están aquí físicamente y los que están por esa transmisión, Dios a usted sí lo quiere salvar, porque le está predicando la verdad. Aleluya. Su única esperanza consiste en inclinarse. Por eso la gracia nos humilla, en inclinarse a la sentencia que la justicia divina ha dictado contra él, reconocer la absoluta rectitud de la misma y abandonarse a la misericordia de Dios y presentar las manos vacías para asirse de la gracia de Dios que el evangelio le presenta. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios Padre es la fuente de toda gracia, porque designó el pacto eterno de redención. Dios Hijo es el único canal de esa gracia. El evangelio es el promulgador de la gracia, y la tercera persona de la divinidad es el comunicador de la gracia, por lo cual se le denomina en Zacarías 12:10 Espíritu de gracia. El Espíritu es dador o aplicador. Él es quien aplica el evangelio con poder salvador al alma, vivificando a los elegidos cuando todavía están muertos, conquistando sus voluntades rebeldes, ablandando sus corazones duros y abriendo sus ojos enceguecidos, limpiándoles de la lepra del pecado. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por nosotros? Número 1, nos vivificó porque estábamos muertos. Número 2, conquistó nuestras voluntades rebeldes, vio que no hay libre albedrío. Número 3, ablandó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Número 4, abrió nuestros ojos que estaban enceguecidos por el velo del engaño de Satanás. Y número 5, nos limpió de la lepra del pecado. Eso es salvación. Y eso no lo puede hacer ningún pastor ni ningún cura. Eso solamente lo puede hacer uno. Se llama el Santo Espíritu de Dios.
Por lo tanto, la única esperanza de experimentar la transformación en nuestras vidas y familias está en la gracia de Dios. Por eso, cristianos, no pueden dejar de orar por los suyos. Si usted recibió la gracia de Dios, si usted fue salvo por esa gracia, usted tiene una obligación: seguir orando y en cada oportunidad que tenga, compartir este amor, esta gracia, este favor de Dios con aquellos que no lo han experimentado. Pastor, yo ya le dije, vuelva y dígaselo. Pastor, yo ya oré, siga orando. Yo seguiré orando por este municipio. Yo seguiré orando por Yarumal. Yo seguiré pidiendo a Dios que tenga misericordia, que derrame su espíritu, que miles de almas en Yarumal sean salvos. Déjeme decirle algo: yo paso noches enteras orando por usted. ¿Y sabe qué le pido yo a Dios por usted? Yo no le pido ni casa, ni carro, ni tampoco le pido ninguna de esas cosas, porque esas cosas usted las puede conseguir trabajando. ¿Sabe qué le pido yo? Lo que usted no puede conseguir, cámbialo, transfórmalo. Oh my God, que tenga un encuentro poderoso contigo, que te conozca, que se enamore de ti, Señor. Finalizo mi mensaje. En las mejores manos, manos de gracia, podemos descansar. Mamá, gracias por ese amén, pero lo está llamando a la mamá mía. No, eso es mentiras. Madres, ustedes son las parteras de la iglesia. Por favor, no dejen de orar por sus hijos. No importa lo que usted vea en su hijo o en su hija, no importa. No importa si usted lo ve perdido, no deje de orar por él o por ella. No lo saque de la iglesia. No le diga, ¿para qué vas a la iglesia? No, déjelo que venga, porque en cualquier momento esta gracia se le va a manifestar y él va a ser cambiado. Termino esta serie en las mejores manos con las palabras del apóstol Pedro. Colóqueles primera de Pedro 5, versículos 10 al 11. Aleluya. Mas el Dios de toda gracia, ¿el Dios de qué? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quién lo va a perfeccionar a usted? El Dios de toda gracia. ¿Quién va a perfeccionar a su familia? El Dios de toda gracia. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo empecé este mensaje? Diciéndole: hoy tengo más esperanza que nunca, porque sé que estos mensajes no son en vano. Esta tarde, una madre que tiene un hijo adolescente me testificó y me dijo: gracias por dejarte usar ayer en Medellín, porque mi hijo de 14 años me dijo: yo podría escuchar toda la noche al pastor Gabriel. Y me dijo: mamá, ¿cómo ese hombre predica así? Y ella me dijo: ayer mi hijo fue impactado como nunca antes en esa iglesia. La gloria no es para mí. Cuando yo escuché eso, yo cerré mis ojos y me vinieron 2 lágrimas y le dije: Espíritu Santo, que un ser tan despreciable como yo haya servido para que un jovencito haya sido impactado por ti, no tengo palabras. ¿Sabe cuál es el error que nosotros cometemos? Nosotros le damos mucha importancia a los números. Entonces, si no vienen 300 o 500 o 1000, pensamos: el mensaje no fue bueno. No. Jesús fue por uno. Jesús cruzó el mar, enfrentó la tormenta, no por una multitud, sino por uno que no podía diezmar,
uno que no podía ofrendar, uno que no tenía nada porque andaba haciéndose daño desnudo por los montes. ¿Cuánto vale un alma, Maranata? ¿Cuánto vale un alma? Que Jesús cruzó el mar, venció una tormenta por libertar a uno. No era importante, ni siquiera conocemos su nombre, solo lo conocemos como el endemoniado gadareno. Pero sabe una cosa, el que no le servía a nadie para nada, el amor, la misericordia y la gracia de Jesús lo convirtió en un evangelista. Nunca te sientas inservible, que porque tu grupo o tu iglesia en casa no crece, esas 4, 5, 6 almas valen la pena tu esfuerzo, valen la pena que vayas y les prediques. No te quedes callado, predícale a uno, predícale a uno, predícale a uno, porque si tú eres un instrumento para bendecir tan siquiera a uno, habrás cambiado la vida de esa persona para siempre. Maranata, estamos en las mejores manos, manos de gracia, gracia que es nuestro fundamento, gracia que transforma. Si usted ha recibido esta palabra, alabe y glorifique el nombre del Señor. Gracia sublime, cántaselo. Oh. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cántaselo, cántaselo. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Cántaselo, Mariana, díselo. Gracias sublime. Levante esas manos al cielo y adórelo. Gracias. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. La última vez. Gracias. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste Mi lugar. Cargaste tú mi cruz. tu vida. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, añade bendición a tu palabra. Que esta gracia que se predicó hoy encienda corazones, cambie destinos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Les espero el martes 7:30 de la noche para la serie de la próxima semana, Inmersos en su amor. Una feliz noche y le damos un aplauso a ellos, los de las redes sociales. Feliz noche, Dios les bendiga.